Vamos a buscar unos versos de la Biblia para así iniciar nuestra serie final de escatología. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, y vamos a estar dando lectura al primer verso. Poderoso Señor. Apocalipsis 21. Amén. Gloria a Jesús. Vive Jesús, aleluya. Verso 1 y verso 2, cuando usted lo encuentre me responde con un amén. Amén. Apocalipsis 21, verso 1 y 2. Amén. Dice la palabra, la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por su palabra. Y en esta hora vamos a dar por culminado lo que fue la serie de escatología. Y vamos a dar un breve repaso. Usted puede ver que el tema de hoy va a ser el plan de Dios para la historia, la consumación. Vamos a estar enfatizando esta idea de la consumación. Pero retomando un poco el inicio de esta serie de estudios, hablamos que la escatología era básicamente el estudio de la doctrina de los últimos tiempos, de la doctrina que conciernen al fin de las cosas. Y uno de los temas que enfatizamos en esta serie de escatología fue acerca de la venida del Señor. Hablamos de la venida del Señor relacionada con el día del Señor, el día de Jehová, el día de Yahvé, el día de Cristo, y cómo este día va a traer una serie de juicios. Intentamos hacer referencia a parte de esos juicios, denominados como la Gran Tribulación, dimos un panorama breve de lo que se espera, y también enfatizamos lo que es el reino milenario. Hablamos un poco de la postura que hay acerca del milenio. Y ahora, en esta ocasión, nos queremos enfocar en una parte de ese reino milenario, pero queremos extenderlo hasta el fin. Porque había mencionado que el reino milenario es parte del reino final. De hecho, hay un texto que quisiera leerlo textualmente. Si usted tiene su Biblia, usted me puede acompañar. Está en 1 Corintios capítulo 15. Este texto es bien importante, de hecho un poco difícil de interpretar, pero un texto que me parece que encaja perfecto con lo que queremos enseñar. Vamos a leer desde el verso 23 en adelante. 1 Corintios 15, verso 23 en adelante. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, y hago un paréntesis, hablando de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Y Él, ese pronombre masculino en tercera persona, es una referencia a Jesús. Él entregará el reino al Dios y Padre. Dice: después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Ahora, usted puede acompañarme al Salmo 2. Salmo 2. Miren lo interesante de la escritura. Yo cité dos versos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al Antiguo. Salmo 2. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Posiblemente su traducción aparezca contra Jehová, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y esto es interesante porque Salmo 2 te está diciendo que el Padre le entrega los reinos ¿a quién? Al Hijo. Y una escena similar usted la va a encontrar en Daniel 7.
la escena del anciano de día y el hijo del hombre. El hijo del hombre viene delante del anciano de día y el anciano de día le entrega los reinos. Y una vez que el hijo del hombre recibe los reinos, él los comparte con los santos. Y esta figura de Dios Padre entregando los reinos al Hijo se va a dar repetidamente en la Biblia. Y de hecho, retrocediendo al mensaje del domingo, ustedes saben que predicamos acerca del bautismo de Jesús. Una vez que Jesús fue bautizado, va a las aguas y luego, va al desierto, guiado por el Espíritu Santo. Cuando va al desierto, Satanás lo tienta y otra de las cosas que le ofrece son los reinos. Pero al Hijo, ya, digamos que el Hijo ya los tenía por herencia. No era el tiempo de manifestar ese reino a cabalidad, pero ya el Padre se lo había entregado. Pero Jesús en su primera venida limitó ese reino. Físicamente no lo estableció, pero espiritualmente sí se estaba inaugurando. El reino ya estaba, los demonios estaban siendo libertad, la gente endemoniada estaba siendo libre, los enfermos sanados, y un sinnúmero de cosas que eran señal de que el reino se estaba dando. Ahora, es interesante saber esto, que el Padre le entrega el reino al Hijo, y el Hijo comparte el reino con sus santos. Y esos santos implica que la iglesia. De hecho, podemos ir a la Biblia, queremos en esta ocasión centrarnos más en ciertos textos bíblicos para luego pasar un poco a lo que es la presentación, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a buscar la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira está específicamente en el verso 18 en adelante. Esa es básicamente una de las iglesias más malas, digamos, en cuanto al pecado que se estaba dando. En la cuarta iglesia, y vamos a enfocarnos en la promesa. Aunque Tiatira era una iglesia que era bastante mala, se le da una promesa buena, porque siempre ha habido remanente de iglesias aún malas. Ahora, en el versículo 25 se le comienza a hablar de la promesa, se le dice: no obstante, lo que tiene, reténgalo hasta que yo venga. Luego dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Es una cita textual del Salmo 1. De la misma forma que el Hijo recibe la autoridad del Padre, el Hijo comparte ese reino, esa autoridad con nosotros, con la iglesia. Así que es interesante que en el reino milenario los santos van a estar reinando con Él, porque al Hijo se le ha dado todo el reino, toda autoridad. Ahora llegará un punto, y volvemos a Corintios, donde el reino del Hijo y del Padre se fusionan. No estamos hablando de que va a haber un cese del reinado de Jesús, porque Jesús es Rey eterno. Jesús va a reinar por siempre. De hecho, el pacto davídico, que habla de un rey para siempre sobre el trono de Jerusalén o Judá, implicaba que ese reinado no iba a tener fin. ¿Qué significa esto? Que Jesús va a ser rey por siempre. Pero cuando se dé esta consumación de todo, Jesús va a reinar justamente con el Padre, como se supone que fuese al inicio de la Biblia. Así que vamos a pasar para la segunda página y queremos enfocarnos entonces en lo que es el plan de Dios para la historia y la consumación. Esa consumación se va a dar a través de una salvación holística. Y yo había utilizado este término ya, cuando hablamos de algo holístico, es algo que abarca tanto, digamos, lo espiritual como lo terrenal. Pero ambas cosas pueden estar juntas, unidas, sin tener conflicto. Porque a veces pensamos que lo espiritual es lo bueno y lo terrenal es malo. Y a veces cuando hablamos de lo terrenal, podemos hablar de un sentido negativo, si es correcto. A veces lo terrenal suele ser la carne, el pecado, etc. Pero en un sentido, lo terrenal también habla de cosas, digamos, que no están en el cielo, están en la tierra, que sí son buenas. Todo lo que Dios creó, lo hizo bueno. Todo era bueno. Así que, si lo que Dios creó era bueno, pues entonces la creación es importante. La salvación holística implica que Dios, al final de la historia, volverá a restaurar todas las cosas. ¿Por qué Dios tiene que restaurar todas las cosas? Porque el pecado trajo un desorden. El pecado, hermano, desordena la vida de cualquier persona. Y no solo desordena la vida de la humanidad, sino que desordena la tierra misma. A causa del pecado, la tierra recibe una maldición. Por eso, si usted va a Romanos 8, la salvación que se proclama, que Pablo proclama en Romanos 8, es holística. Lea Romanos 8. Y usted va a ver que no solamente nosotros estamos esperando una adopción, sino que la tierra misma gime para ser liberada del pecado de la esclavitud. Así que la salvación que Dios va a traer es holística. Dios va a restaurar todas las cosas y adicional
va a traer una renovación. ¿Qué significa esto? Que va a ser algo similar como al principio, pero mejor. La renovación implica cosas nuevas. Ahora, en esta salvación holística, los redimidos van a reinar con Él como su pueblo. ¿Con quién? Con Jesús. Ya usted vio, la iglesia está tira. Reinaremos siempre siempre con Jesús. Tendremos autoridad para legislaciones, etc. Así que en esta salvación holística, Dios va a restaurar todas las cosas. Y cuando yo me refiero a todas las cosas, me refiero al ser humano, me refiero a la creación, reino vegetal, reino animal, me refiero al orden social de las cosas, al orden familiar como se tiene que dar. Todo esto Dios lo va a restaurar. Y hoy día la iglesia, de alguna otra manera, camina en pos de manifestar ese orden. Pero el pecado siempre obstruye. Y aunque la iglesia se supone que manifiesta el gobierno de Dios, que camine en el orden correcto de Dios, usted sabe que tenemos una lucha que es constante con el pecado. Y en ocasiones, por más que nos esforcemos por presentar a Cristo correctamente, por hacer todas las cosas bien, siempre va a haber un freno para que no demos testimonio de Dios en todo el buen sentido de la palabra. Pero cuando llegue esta salvación holística, créame que no va a haber ningún obstáculo para que la gloria de Dios se haga visible y se manifieste a través de su Hijo y a través de su creación. Así que al final, si usted tenía duda de cómo la historia termina, pues va a terminar de esa manera. Su Hijo, su creación, dándole gloria y reflejando la gloria. De hecho, en 1 Juan 3 es uno de los capítulos más importantes en torno a la escatología. En 1 Juan 3 se afirma que todavía no lo hemos visto, porque no ha llegado ese momento de su venida, pero que cuando se dé, seremos como Él. Le veremos tal como Él es. ¿Y por qué seremos como Él? Porque ocurrirá una glorificación de nuestro pueblo. Y les pregunto, ¿Jesús pecó? ¿Jesús pecó, hermano? Nunca, no pecó. Sin pecado, nació sin pecado, no pecó, cumplió todo en obediencia perfecta. Usted sabe eso, el Evangelio lo testifica, el escritor de los Hebreos lo confirma. Jesús no pecó. Y como seremos como Él, pues no pecaremos. Así de simple. Seremos como Él. Él nunca pecó. Así que en esta salvación holística Dios va a restaurar todas las cosas, y todas las cosas implica a Israel, implica a las naciones también. Pero obviamente, como estamos hablando de salvación, la salvación se da cuando ponemos a Jesús como ¿qué? Como autor y consumador de nuestra fe. Tiene que ser así. Nadie puede experimentar salvación si Jesús no está como ese medio, como esa vida. La creación experimenta salvación porque en la cruz, esa salvación no se limitó al hombre, sino que Dios mismo, a través del Hijo, comenzó a hacer una reconciliación de todas las cosas. Lo dice el escritor Pablo en Efesios, que vino a reconciliar los cielos y la tierra. Pero todavía el pecado está. Por eso es que la tierra no ha experimentado esa salvación holística. Pero Jesús va a reconciliar todo, tierra, naciones, todo. Y a nosotros como iglesia nos toca esa labor de poder, digamos, cristianizar el mundo. No es lo mismo discipular que cristianizar el mundo. Hay algunas visiones cristianas, no sé si se acuerdan que hablamos del postmilenialismo, esta idea de que la iglesia establece el reino, pues tiene esta mentalidad de cristianizar el mundo. Y que cristianizar el mundo es que básicamente el mundo va a ser completamente cristiano. Y si el mundo se convierte cristiano, pues se supone que Cristo llegue y el reino sea perfecto. Pero yo les quiero decir que en la historia ha habido momentos que básicamente el mundo, o gran parte del mundo, ha sido cristiano. Y lo que ha sucedido no ha sido tan bueno. Porque cuando la iglesia se mezcla completamente con la política y quizá toca algún asunto que no le corresponde, pues la iglesia puede desviarse. Ahora, la iglesia puede estar involucrada en la política, hay algunos aspectos políticos que son positivos. No es que la iglesia está alejada de la política o como se piensa algo malo, no. La política tiene sus beneficios, porque la iglesia tiene votos, somos seres humanos. Podemos votar, elegir, gobierno, etc. La Biblia no prohíbe eso, de hecho, la Biblia exhorta que oremos por los gobernantes. Ahora, hay algunos asuntos que no nos competen a nosotros, que son soberanía de Dios. Y llegó un punto en la historia que la iglesia estaba tan bien ubicada, me refiero al siglo IV después de Cristo, que la iglesia comenzó a aliarse con Roma, con el imperio, y llegó el momento que básicamente la iglesia era equiparada con el imperio. No había casi una diferencia entre el imperio romano y la iglesia. Por eso es que ahí surge la iglesia apostólica, católica, romana. Entonces hay que tener cuidado con esa perspectiva. Ahora, pasando a la siguiente página, vamos a
Hay un panorama, no voy a leerlo todo, pero hay un panorama que quiero enfatizar, que es el panorama del reino de Dios. Y me gustaría que entendieran que este reino espiritual, que es holístico, y hay varias cosas, ya voy a solamente leer lo que está en negrito, y es lo que más compete. Jesús va a reinar como rey, reinará como rey en la historia, espacio terrenal temporal, restablecerá la nación étnica, física y política de Israel, y reinará desde Jerusalén sobre un reino transnacional y político visible durante 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante, o verso 2, a ser más específico, en adelante, habla de ese reino milenial, donde Jesús va a estar gobernando en una capital. Él no va a estar en el cielo. Cuando Jesús desciende a la tierra con sus santos, con la iglesia, con los redimidos, Él va a gobernar en un lugar físico. Por eso, quiero que entiendan que lo físico, lo terrenal importa. Porque si no fuese el caso, Jesús no gobernaría en la tierra. Pero el cuerpo que usted recibe es un cuerpo que glorificado, pero a su vez tiene características de cualquier cuerpo terrenal, come, bebe, etc. Así que Jesús va a estar en la tierra gobernando en un lugar físico, Jerusalén. Zacarías, por ejemplo, 14, lo confirma. Te va a leer Zacarías 14, y dice que Jehová va a reinar. Ahí está hablando de Jehová como una teofanía, se está manifestando, se ve de los cielos que Él está manifestándose en juicio, y cuando sus pies descienden a la tierra, lo hace en el monte de los olivos, en Jerusalén. Así aparece en Zacarías 14. ¿Qué significa eso? Que Jesús va a reinar en Jerusalén. Jerusalén se va a convertir en la capital. ¿Por qué? Es simple, ahorita lo leí en el Salmo 2. Jesús, el Hijo, va a reinar en Sion. Sion es Jerusalén. Entonces, Israel no es que es más especial que cualquier nación, pero Israel es el lugar, digamos, en sentido capital, que no va a gobernar. No es que Israel al final va a ser superior a las demás naciones, no. Israel, todas las naciones van a estar unidas en una perfecta comunión, y en esa perfecta comunión Jesús va a estar gobernando en Jerusalén a las naciones. O sea, va a gobernar tanto Israel, Jerusalén que es su capital, como a las naciones. No va a haber la superioridad en Israel. Es como si dijéramos que San Juan es superior a cualquier otro pueblo. San Juan es la capital, pero es parte de ¿qué? De Puerto Rico. Y como parte de Puerto Rico, pues San Juan se rige por un gobierno, por el gobernador. Hay un alcalde, claro que sí, igual que los demás pueblos, pero al final es un solo pueblo, es un solo país, por decirlo así. Entonces, aunque Jesús gobierne en Jerusalén, no implica superioridad en cuanto a las demás naciones. Jesús gobierna en Jerusalén porque también sale la ley, pero de la misma forma que Él gobierna en Jerusalén, que es la capital, las demás naciones tienen que rendirle culto al Señor. Y en el milenio, aparentemente, aunque no quiero entrar en todos los detalles, pero aparentemente algunas personas no van a querer rendirle culto al Señor en el milenio. Va a haber muerte en el milenio. El pecado va a haber. Van a haber gente que se van a oponer al gobierno del Mesías, posiblemente mueran antes del tiempo. Isaías habla un poco de esos detalles. Ahora, ¿por qué en el milenio ocurre esto? Porque todavía el reino no se ha funcionado como el Padre. Es un reino que, aunque es parte del reinado eterno, pero todavía está la muerte. Y de hecho, todavía está el diablo. Aunque está encarcelado en el abismo, todavía está. En algún lugar de la tierra está. ¿Qué significa eso? Que es un reino con cierta imperfección. La muerte, que es el enemigo final, no ha sido derrotado. Por eso que en el milenio, la gente que nace en ese reinado, posiblemente, que no han conocido de lleno al Señor, puede ser que sean los que se rebelen. Usted va a Apocalipsis 20 y al final usted va a ver que va a haber una rebelión final en este reino. Así que es importante que entendamos que ese reino milenario sí es parte del reinado eterno, pero es un reinado transitorio. Es decir, es como si fuese un preámbulo, todavía no es el final del reino. Sí tiene matices y muchas cosas que van a ser similares al reinado eterno, pero aún así no es la consumación de todo. Ahora, ese reinado de 1000 años creemos que es literal, y de hecho, si usted lee Apocalipsis 20, algo muy importante en Apocalipsis 20, es que se enfatiza que al final Satanás es lanzado al lago de fuego junto con el anticristo o la primera bestia y la segunda bestia, que es el falso profeta. Y si usted lee Apocalipsis 19, en la segunda venida del Señor, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Y en el capítulo 20 iniciando, que pasó con Satanás, fue atado al abismo. O sea, hay una cronología. Viene la segunda venida, se inaugura el reino, Satanás es atado por 1000 años, y luego de los 1000 años se revela, desciende un fuego, un juicio de Dios, Satanás es
lanzado al lago de fuego, y al final ocurre el juicio del trono blanco, y ahí el Hades, la muerte son luchados. Ahí básicamente donde llega el juicio final. Es el día del Señor en la consumación, o el sentido más pleno del día del Señor, el juicio final. Pero ese juicio final va a terminar con una buena noticia, con un amanecer. Es cuando entramos en el capítulo 21, los cielos nuevos y la tierra nueva. El final de la historia no es el juicio. Usted puede ver que hay muchas películas que hablan del juicio final y casi todo es negativo, el juicio final. Se ve una perspectiva bastante mala, pero lo interesante es que aunque sí hay juicio, así no termina la historia. El juicio nos prepara ¿para qué? Para el final. Y literalmente la Biblia siempre presenta un final feliz. Muchas películas, o la mayoría de las películas, han tenido, las películas quizás más exitosas, es porque tienen un final feliz. Casi nadie le gustan las películas que no tienen un final feliz. Películas que son quizás que muere el actor principal o que al final se queda como inconcluso. Esas películas pueden ser a veces controversiales. A alguna gente le gustan, otros no. Pero casi todas las películas que tienen un final feliz, pues son películas que difícilmente a la gente no les guste. Y en este caso la Biblia presenta un final feliz, donde aunque ocurre el juicio, al final va a traer un nuevo amanecer. El juicio no es el final. Ahora, hay varios textos que quizás pudiera mencionar, que hablan del reino, y mi consejo, porque no me gustaría que usted se quede simplemente con esto, mi consejo es que después que se acabe esta serie, usted, hermano, lea libros que son bien relevantes en este tema. Por ejemplo, Apocalipsis. En Apocalipsis, desde el inicio, está hablando del reino. El reino de Dios, Jesús, el reino, bueno, el capítulo 4 y 5, cuando se ve esa escena celestial, se está hablando del reino. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes hablan del reino. Apocalipsis 11, en la séptima trompeta se anuncia el reino. Constantemente está hablando del reino. Así que si usted le gusta estos temas, lea ese Apocalipsis. Aunque es un libro simbólico, tiene una interpretación que es bastante clara si se lee con entendimiento. Así que vemos que ese panorama del reino de Dios apunta a que Dios va a restaurar a Israel, las naciones, y que ese reino milenario se va a extender por una eternidad, cuando Satanás y la muerte sean vencidas totalmente. Ahora, voy a pasar una gráfica. Esta gráfica, para que usted vaya viendo lo que quiero, ya con esto básicamente ya estoy poniendo como que las piezas finales para ir concluyendo. En esta gráfica, arriba, quizás hay un título que se parezca nuevo, esa gráfica del dispensacionalismo progresivo. Aunque usted quizás no ha escuchado mucho de esta postura, la iglesia evangélica siempre ha tenido un trasfondo de, digamos, un trasfondo teológico. Quizás nosotros pues no estamos de lleno, no estudiamos de lleno lo que es la teología, pero nosotros tenemos una herencia teológica. Y la iglesia evangélica, pues nosotros que somos pentecostales, tenemos un trasfondo que se remonta a años. O sea, quizás cargamos un trasfondo de más de 100 años. Y les quiero decir que les digo con esto, que la iglesia pentecostal cuando surge, tendía a apegarse a la escatología a un sistema llamado dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo es un sistema que enfatiza, para que usted me entienda, que hay un futuro para con Israel, que hay un rapto de la iglesia, que hay una tribulación literal. El dispensacionalismo tendía a enfatizar esto. Y una de las cosas principales del dispensacionalismo es que enfatizaba una diferencia entre la iglesia e Israel. Esta fue una de las cosas que más predominó en el dispensacionalismo. Los pentecostales, a lo largo de los tiempos, y los evangélicos, a lo largo de los tiempos, pues se fueron apegando a algunas cosas del sistema, pero no a todo. Por eso quizás, aunque es parte de nuestro trasfondo, quizás no es tan conocido, porque no es algo que se habla, digamos, en las escuelas bíblicas, porque ya es un asunto que quizás considera más la teología. Y en la iglesia, que usted está aprendiendo exclusivamente teología, pero no es el centro del culto. ¿Ves? El culto se centra en la adoración, en la enseñanza más eclesiástica. Ahora, en el dispensacionalismo ha ocurrido variantes, y esas variantes son positivas, porque los sistemas, yo quiero que ustedes entiendan esto, nunca han estado carentes de error. Siempre los sistemas se pueden verificar y siempre hay un margen de error. Los sistemas teológicos, etcétera, o interpretativos, tienen siempre un margen de error, porque son diseñados por hombres para facilitar ciertos temas de la Biblia. Son buenos, pero no son perfectos.
Y de hecho, la teología en sí no es estática, es dinámica, nunca se queda igual. Siempre con el avance del tiempo tiende a avanzar, a mejorar, a cambiar, a modificar. Y el dispensacionalismo, recientemente, a mediados de los 80, posiblemente a principios de los 90, se fue modificando y salió esta variante del dispensacionalismo progresivo. Y los pentecostales, puede verificar esto, si usted lee, por ejemplo, la Asamblea de Dios, las doctrinas principales, se han ido pegando más a esto. En el dispensacionalismo progresivo se enfatiza que es un solo pueblo. La iglesia de Israel es un solo pueblo. Estas distinciones que se hacían antes de la iglesia de Israel a veces eran negativas porque se hablaba de Israel como el pueblo terrenal de Dios y la iglesia como el pueblo celestial. Y se tendría hasta ubicar dos destinos diferentes. La iglesia reinaría por siempre en el cielo e Israel con los gentiles por siempre en la tierra. Esa es una de las ideas que se presentaban cuando se hablaba del dispensacionalismo. Y también se hablaban de dos nuevos pactos, había muchas diferencias. Y hasta cierto punto se llegó a enseñar a algunas personas que la salvación era por la ley, que esa dispensación de la ley enseñaba que la gente tenía que guardar la ley para salvarse. Y que luego en la gracia era a través de la fe en Jesús. Pero no es así. La Biblia siempre ha presentado que el único medio de salvación es la fe en Dios. Y de hecho, las dispensaciones, y de ahí surge el término progresivo, las dispensaciones no traen desconexión en la historia de Dios. Las dispensaciones se van solapando. ¿Qué solapando? Que se van uniendo. Cada dispensación da paso a otro. Y cada dispensación revela un aspecto más de Dios. O sea, al final va teniendo continuidad de la historia. Por eso la historia de Dios y la consumación no es una historia que no tiene sentido. O sea, no es una historia como si fuese algo nuevo que se da en Apocalipsis. De hecho, en ese Apocalipsis, y intente, si lo lee con cuidado, de ver las imágenes que hay del Antiguo Testamento. Apocalipsis es el libro que más cita alusivamente el Antiguo Testamento. Lleno y lleno y lleno de referencias al Antiguo Testamento. Porque al final, de hecho, el mismo cielo y tierra nueva es una figura de Isaías, del profeta Isaías. Básicamente la historia del Antiguo Testamento es la misma de la del Nuevo. Hay una continuidad. Y para que esa historia tenga sentido, tenemos que ubicar a Jesús. ¿Y Jesús qué hace Jesús? Pues tiene una reconciliación holística. Salva todo o reconcilia todas las cosas en Él, para la gloria del Padre. Y entre esas cosas hay un pueblo que el Señor ha comprado para sí. Y ese pueblo de Dios tiene estructura. Está Israel, está la iglesia. No son dos pueblos distintos, no son dos pueblos con dos planes diferentes, es un mismo pueblo con un solo plan que participan de la misma gloria. Y esto es importante porque aún los mártires de la tribulación, esa gente que pondrán su fe en el Mesías, son parte del pueblo de Dios. De hecho, si usted lee Apocalipsis 20 y compara las promesas, Apocalipsis 20 y 21, y compara las promesas que se le da a la Santa Iglesia, y compara las promesas con los que resucitan luego de la tribulación, usted se va a dar cuenta que son las mismas. A la iglesia se le promete que no va a haber la segunda muerte. Los que resucitan al final de la tribulación no van a ver la segunda muerte. A la iglesia se le promete que va a comer del árbol de la vida. Los que resucitan después de la tribulación van a comer del árbol de la vida, no en Jerusalén. Es lo mismo. Al final, aunque nos vayamos en el rapto, y esa es nuestra idea, ir en el rapto antes de la tribulación, al final los que conozcan a Jesús en ese periodo, que quizás nunca habían conocido al Señor, al final, si vencen, reciben la misma promesa, heredan la vida eterna y reciben la misma glorificación que nosotros. Por eso al final hay un solo pueblo. De hecho, un judío que se convierta hoy y se vuelva cristiano y reciba el Espíritu, no va a dejar de ser judío. Cuando ocurre ese momento del reino milenario, puede visitar a Jerusalén, y allí va a ser recibido como un buen judío, porque usted venga a Cristo no implica que usted dejó de ser nacionalmente lo que usted. Usted viene a Cristo, usted no dejó de ser puertorriqueño. Usted viene a Cristo y si usted era árabe, no dejó de ser árabe. O sea, al final, el venir a Cristo no borra la nacionalidad de la persona. Por eso usted va a Apocalipsis 7, verso 9, y cuando usted ve esa gran multitud, ¿de dónde? De todo pueblo, lengua y nación. O sea, la nacionalidad no se borra con la salvación. Por eso la redención final, usted va a Apocalipsis 21 y hay naciones que están entrando por el Jerusalén, entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque van a haber naciones. O sea, que haya un solo pueblo no implica que se tengan que borrar los aspectos culturales, nacionales, no implica eso. Puede haber un solo pueblo, puede haber unidad con diversidad. Y así va a ocurrir.
Entonces, en ese sentido, el dispensario progresivo ha avanzado a eso, a presentar un solo pueblo. La iglesia continúa por Israel en cuanto a la misión, no lo reemplaza. Israel sigue siendo Israel, pero hay un solo pueblo. Y la Biblia especifica en Romanos 11:25 que al final, en la segunda venida, cuando Dios haya trabajado con los gentiles, que los gentiles se dirán o se finalice el gobierno de los gentiles y se salven la mayor cantidad de gentiles, al final dice la palabra que habrá una salvación para Israel. Y esa salvación envuelve el aspecto étnico, el aspecto nacional y el aspecto territorial. O sea, Dios salva a los judíos que pongan su fe en el Mesías, salva al pueblo como una nación y a su vez les da la tierra que está prometida desde Abraham. Y Israel va a tener su tierra, los judíos que pusieron la fe en el Mesías van a ser salvos y la nación va a permanecer. Y de hecho Jerusalén funciona es como un preámbulo también de lo que Dios quiere hacer con las demás naciones. Jerusalén Dios la restaura y esa restauración, dice Pablo en Romanos, trae o manifiesta una gloria tan grande que al final Pablo termina exaltándole. Porque la salvación, el endurecimiento de Israel provocó miles y miles de conversiones gentiles, ¿cuánto más su reconciliación? ¿Cuánto más gloriosa será su reconciliación? Así lo presenta Pablo. O sea, si su tropiezo fue de ayuda para nosotros, ¿cuánto más glorioso va a ser cuando Dios lo restaure? Así lo dice Pablo. Y cuando él presenta este escenario, al final termina con una doxología. Una doxología, básicamente una exaltación a Dios. Él dice, mira, grande es el solo misterio de Dios, Dios es soberano, y al final termina dándole gloria. Porque es increíble, hermano, que Dios endurezca Israel. Hoy día la mayoría de los judíos no aceptan al Mesías, la mayoría de los cristianos son gentiles, pero que al final muchos judíos conozcan al Señor y tanto judíos como gentiles pueden tener comunión en un solo reino. Eso sí es glorioso. Imagínense, le voy a poner una perspectiva amplia. Imagínense que usted va a Jerusalén, le pagan el pasaje, se lo pagan. Un pasaje para Jerusalén le va a salir como en $3,000 para arriba. Así que si se lo pagan, pues imagínense. Usted va a Jerusalén. Allí, hermano, le dan un viaje turístico excelente. De hecho, le asignan uno de los mejores doctores del área. Usted va a visitar los mejores lugares, donde estaba Jesús, en el Jordán, Capernaum, todos estos lugares. Pero, de momento, en ese viaje le dicen, mira, esta parte de Samaria, esta parte no lo podemos llevar porque aquí es un territorio árabe, hay conflicto. Y usted como cristiano que desea ir a esos lugares que están cerca y jugar un papel importante en la Biblia, usted sabe que esos lugares están llenos de ¿qué? De terroristas, de asesinos, que constantemente bombardean a Israel y Israel también los bombardea, porque son así. Ahora, usted desearía estar en esos lugares que son importantes, son bíblicos como Damasco, entre otros, pero usted no va porque usted sabe que hay guerra. De hecho, más arriba de Siria está, no se llama Siria, pero están esos países que son árabes también, Pakistán, Afganistán. Y esos países jugaron un papel bíblico. Y usted sabe que aunque esos países tuvieron un contexto bíblico, usted sabe que usted no puede ir porque son territorios que viajan. Allí domina la religión musulmana. Pero imagínense que cuando venga el Señor, esos árabes, dice el profeta Isaías, capítulo 19, a Siria y Egipto, que Egipto está abajo. Imagínense que esos lugares que están llenos de árabes se van a convertir en gente que van a adorar a Jesús, a nuestro Señor. Eso es increíble. Gente árabe, gente que le da la espalda a Dios. De esos lugares van a venir multitud de gente que le van a dar culto al Señor. O sea, al final la salvación va a ser tan grande, hermano, que Dios va a lograr reconciliar todo. Y eso es parte de lo que es una salvación holística. Ahora, en esta gráfica usted puede ver que hay un solo pueblo, hay un nuevo pacto. La iglesia participa plenamente de los pactos, no forma ningún paréntesis en la historia de redención. De la misma forma que la iglesia participa de los pactos, no negamos que los pactos se aplican por Israel, pero los receptores principales, y la iglesia participa de esos pactos. Ahora, al final, en esta forma de ver la escritura entendemos que hay un destino eterno. No hay un destino separado como les presenté ahorita que se enseñaba. El destino final de nosotros no es el cielo con los ángeles. Lo interesante es que si usted va a Apocalipsis 21, leímos que la Jerusalén viene del cielo a la tierra. Y esto es importante porque básicamente el cielo baja a la tierra. Usted puede decir que el destino final del cielo, y hasta cierto punto, es aceptable. Porque usted se muere, está en Cristo, va al cielo. Ese es el lugar intermedio. Pero supongamos que el Señor viene hoy, nos juntamos con Él,
vamos al cielo, estamos allá celebrando la voz del Cordero, etc. Pero descendemos en el milenio. En el milenio todavía el cielo no ha bajado. Pero una vez del milenio, ahí sí se fusiona el reino del Hijo con el Padre y el cielo literalmente va a la tierra. Porque está bajando en la forma de la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén es celestial. Y eso no implica que el cielo y la tierra se van a unir. O sea, el cielo no es que se va a limitar más que esta tierra, sino que va a haber una unión entre el cielo y la tierra, como era al principio. Si usted va a Génesis, Dios habitaba con el hombre. El Señor, hermano, se paseaba en el huerto. Tanto fue así que cuando el hombre peca, lo que hace Dios es poner querubines. Y los querubines son seres espirituales, celestiales. ¿Y dónde lo puso Dios? En el huerto. Porque el huerto era un acceso entre el cielo y la tierra. De hecho, el hombre, como expulsado del huerto, más tarde intentó de hacer lo mismo, replicarlo. ¿Cómo lo hizo? Con la torre de Babel. Quería bajar del cielo a la tierra. Y así sucesivamente ha pasado. La gente ha reconocido que el cielo está separado de la tierra. Y han intentado alcanzarlo por su propia fuerza. No se puede. Al final Dios mismo se va a encargar de que el cielo y la tierra se unan. ¿Cómo se la hizo? Primeramente con Jesús. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Así lo dice Juan. Jesús vino y trajo un acceso que estaba perdido. Conectó el cielo y la tierra. Pero eso físicamente no se ha dado. Porque estamos en una tensión de ya, todavía no. Aunque Dios trae una salvación total, todavía hay un adversario. Todavía está el pecado, todavía está la muerte. Así que esta reconciliación no se ha dado. Pero cuando se dé, podemos decir que el destino de todos los redimidos será habitar juntos en la nueva tierra, restaurada y renovada. Será como volver al jardín del Edén, pero con un nuevo enfoque. O sea, no va a ser literalmente ya no un jardín, ahora es una ciudad. El jardín se convierte en una ciudad. Y esto, hermano, para que usted vea cómo es la Biblia. Porque ya no es un jardín, porque cuando se dé este evento, nosotros vamos a retroceder. O sea, todo lo que el hombre ha ido trabajando a lo largo de la historia se va reflejado en ese momento. No es que vamos a volver en el sentido de que no va a haber casa, ¿no? Yo creo que va a haber casa, de y todo eso. Porque si es una ciudad, es ahí obviamente difícil. O sea, al final, el mundo no va a retroceder, va a ser mejor. Y créanme que va a haber bastante continuidad con lo que hoy está pasando en la tierra. Esta idea de ver el cielo como el destino final y limitar los aspectos renales nos han llevado a pensar que al final terminaremos en un templo cantando por la eternidad. Pero la Biblia no presenta eso. Los ángeles sí adoran a Dios posiblemente 24/7, pero nosotros no somos ángeles, somos gente redimida. Y sí va a haber un culto, pero de la misma forma que va a haber un culto, va a haber un trabajo. De hecho, yo diseño al hombre para trabajar. Eso fue lo que Dios hizo, hermano. Diseñó al hombre para que trabajara en el huerto y de esa forma va a cumplir el propósito de Dios y glorificarlo a Él. Así que si el diseño de Dios es ese y Dios no ha cambiado su plan, pues yo creo que al final seguiremos trabajando para Dios. Y yo creo que vamos a seguir haciendo cosas nuevas en esta tierra nueva. No conozco todos los detalles, pero posiblemente ocurran muchas cosas que no nos son reveladas, pero que sí tienen que ver con cosas similares a la tierra. Así que no sé si algunos pastores terminen pastorando literalmente allá, no sé si alguna gente que escribe termine en una biblioteca leyendo, trabajando, no sé, van a haber muchas cosas. Lo interesante de esto es que va a haber continuidad. La historia, hermano, no es una historia desconectada. Lo que pasó en el Edén, aunque aparentemente se haya perdido, Dios lo vuelve a restaurar. Apocalipsis capítulo 21 y Génesis 3, usted puede ver ese paralelo. En el 3 se pide el acceso al árbol, en el 21 se restaura. En el 3 había llanto porque el hombre había pecado, en el 21 no hay llanto. En el capítulo 3, aunque no se dice explícitamente, pero podemos ver que el caos estaba reinando. ¿Por medio de quién? De la serpiente. Cuando te va a Apocalipsis 21 te dice que ya no existe el mar. El mar posiblemente usted cree que es el agua, pero quizás es un simbolismo del caos. Porque en el mar allí habitaba Leviatán. Y uno de los salmos, y de hecho porque es de Isaías, habla que al final, cuando llegue el día de Jehová, Leviatán va a ser destruido. Y Leviatán es un monstruo marino que en muchos casos se le refiere al diablo. Cuando Job recibe esta prueba, Job nunca supo que el diablo estaba detrás. Nunca se le reveló. Pero cuando Job comienza a cuestionar a Dios y de momento salen los tres amigos que no eran casi amigos y no le dieron respuesta, de momento llegó uno que él sí tiene la sabiduría, Eliú. Cuando llega Eliú y le comienza a decir, mira Job, es que tú no sabes esto y lo otro, Dios dice, mira, se cansó. Ni siquiera Eliú sabe.
Y ahí viene Dios en el capítulo 38, se revela en torbellino. Y cuando se revela, Dios no les dice el por qué Job estaba en esa cueva, no se lo dijo, pero sí habló de Leviatán. Y eso es interesante, porque le habló y le preguntó: si tú sabes, Job, cómo yo creé Leviatán y todo esto. Y Job no sabía, tenía un mundo. ¿Qué significa eso, hermano? Que aún todas las cosas son creadas por Dios. Y hay un propósito en todas estas cosas. Y al final, como pasó en Job, al final, aunque las cosas parecen que están mal, al final va a obrar para mí. Que el diablo se ha suelto por un poco de tiempo no va a ser un problema, porque Dios mismo va a intervenir y lo va a enjuiciar. Ahí se va a quedar de manera explícita, no va a haber duda que el diablo nunca va a cambiar. ¿Ves? Al final todo el mundo será testigo de que Dios verdaderamente es justo, de que le da una nueva oportunidad. No es que le está dando una oportunidad al diablo, sino que lo puso preso. Y en esos 1000 y pico años el diablo, hermano, puede reflexionar, pero no lo hizo. ¿Y qué hizo? Salió a rebelarse contra Dios. Y en esa rebelión Dios vuelve y lo vence, como lo ha hecho muchas veces. Lo ha vencido, pero sigue persistiendo. Pero en esa ocasión no va a haber forma de resistir. Ahora voy a mostrar una gráfica para así ya ir concluyendo, y quisiera verla pasar las preguntas. El plan de Dios a través de la revelación progresiva con dispensaciones y pactos. Para que usted vea entienda un poquito mejor esta historia, yo les voy a mostrar en pantalla esta gráfica. Una vez yo la había puesto, y básicamente así es como se puede ver el plan de Dios en lo que es una revelación progresiva, y de esta manera usted puede entender cómo se consuma este plan histórico. Y aquí hay varios detalles, casi los discutimos, nos tardamos 2, 3 clases, no los voy a discutir todos, pero hay algunos aspectos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, en la parte de abajo hablo del reino escatológico de Dios. Ese reino, usted vio, si usted está observando, que ha iniciado con Cristo. Jesús es el rey. Y Jesús como rey ha traído, hermano, la salvación para todos. Yo quiero que usted sepa que el Señor no vino a morir por unos pocos, Él vino a morir por todos. Pero lo interesante de esto es que Él murió como un rey. Así lo presentan los evangelios. Miren su muerte, es crucificado. Y la crucifixión fue en el Gólgota, un lugar alto. Fue exaltado en la cruz. Fue puesto bajo custodia, pero antes de ser llevado a la cruz, le pusieron una vestidura una vestidura púrpura, que es la vestidura de ¿qué? Un rey. Luego de eso, le dan una caña que simboliza el cetro. Y los guardias comienzan a adorarle en forma de burla. Se postran y comienzan: oh rey. Básicamente le estaban reconociendo como rey en forma de burla, pero estaban adorando. Luego de ahí le ponen una corona de espinas. Y no solo eso, hermano. Luego de eso, que lo llevan allá a la cruz, ponen un letrero que estaba en los 3 idiomas principales: en hebreo, en griego y en latín. Y ese letrero decía: Rey de los judíos. Jesús fue crucificado como un rey. El que murió en la cruz no fue simplemente el carpintero hijo de José, fue el rey del mundo. Y cuando él muere como rey, lo que hace el Padre es vindicarlo. Él muere, pero cuando ocurre esa muerte, el Padre le dice: tú eres justo. Tú moriste como rey siendo inocente. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo va a exaltar al lugar más alto. Pero para que llegue esa exaltación, primero Cristo tiene que hacer algo. Y es algo que a veces se nos pasa por alto. Es que Jesucristo desciende a las profundidades del Hades. Jesucristo desciende a retomar esa autoridad que le pertenecía. Y Apocalipsis dice que Él tiene la llave del Hades y de la muerte. Cuando Jesús murió, le dice a la muerte: yo soy el fin de la muerte. Yo he puesto fin al problema de la humanidad. Yo soy la solución para tener una restauración al mundo. Le quita la llave. Y luego que le quita la llave, dice Pablo Romano, y uno de mis textos yo creo que he preferido, dice que resucita en el poder del Espíritu Santo. Y cuando resucita, posiblemente quizás el sábado estuvo en un descenso, el domingo estuvo en la resurrección. Cuando resucita, comienzan varias personas a testificar que habían visto al Mesías. Pero ¿quiénes fueron los primeros que testifican que lo habían visto? Una mujer.
Y el testimonio de las mujeres en el contexto judío, básicamente, no contaba. O sea, yo comencé a hacer cosas que eran paradójicas. Las primeras en Vegas, el primer testigo, eran mujeres. Pero con esas mujeres como mensajeras, fue que el Evangelio se comenzó a proclamar. Jesús, el que había estado crucificado, resucitó. Y el Evangelio es eso. Es un anuncio que Jesús, como Rey, ha resucitado. Y no se limita a eso, sino que el resucitado ascendió al Padre como sumo sacerdote, como Rey, y va a volver a poner un reino, o establecer un reino perfecto. Eso es el Evangelio. Así que el que murió es para el Rey, Cristo. Cristo no es el segundo nombre de Jesús. Cristo es ungido. El que murió fue ungido por Dios como Rey. El verdadero Rey de Israel. Y como Rey, ¿qué hace? Bueno, me voy, pero dejaré otro igual que yo, un consolador. Y como Jesús deja uno igual que él, no inferior, porque lo que usted tiene, lo que usted carga, es Dios mismo. Usted a veces se limita y dice, ay Señor, yo no tengo fuerza, no puedo pelear, no puedo levantarme, no puedo orar. Si usted clama un poquito, usted va a ganar. Usted va a ganar. En estos días, hermano, tuve una experiencia mientras oraba y tuve una guerra espiritual, esa que a veces suele suceder. Y estaba en ese tipo de parálisis, era como si fuera una versión nocturna y sentía la opresión, hermano, no podía, sentía los espíritus ahí, del diablo oprimiéndome. Y le decía, Señor, muéstrame esos demonios, Señor. A veces pues, uno le piensa cosas a Dios, a veces porque el otro muestra, a veces que no. Y yo, Señor, muéstrame. Y empecé a reprenderlo y sentía cada vez que lo reprendía, sentía más la opresión. Y de momento, ¿saben qué? Me empecé a reír. Y le dije, Señor, es que se tiene que ir en nombre de Jesús. Y empecé a reírme, es que se tiene que ir en nombre de Jesús. Y mientras yo decía eso, se fue. Lo que me oprimía, se fue. Porque al final, hermano, en el nombre de Jesús, usted va a pensar. Y lo que Dios envía es el Hijo para salvarnos. Y lo que el Hijo envía es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si usted tiene el Espíritu, usted va a vencer. Usted va a vencer. Así que, hermano, no podemos tener miedo. En otra ocasión lo testifico. Estaba orando, ayunando, y me pasó así algo similar. Hay una visión nocturna y veía un montón de perros que venían encima de mí, cogiendo. Y yo me alejaba hasta que me trepé en una verja. Y cuando veía que me iban a morder, ahí escuché claro la voz del Espíritu Santo que me dijo, dile que yo estoy contigo. Y simplemente con yo decirle eso a esos perros rabiosos, ellos comenzaron a retroceder. No huyeron, pero comenzaron a retroceder lentamente. Y mientras retrocedían, yo sentía seguridad de que Dios estaba conmigo. La iglesia no está vuelta. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Y miren lo que hace Cristo, como Él es Rey, Él envía lo mejor al Espíritu, del Padre, del Hijo. Se nos da el Espíritu y se forma una comunidad del reino. La iglesia, hermano, es un anticipo de ese reino. Así que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia está manifestando hasta cierto punto lo venidero. Por eso siéntase privilegiado, mira, de que usted en alguna parte de esa gráfica usted está. Amén. Posiblemente en lo de abajo, reino católico, ahí usted está participando. Quizás usted no lo diseñó, no lo creó para el tiempo de Abraham, pero lo creó para el mejor momento, para el reino escatológico. La iglesia, esa fase del reino. Y en esa fase, miren lo que dice abajo, hay varias líneas. Dice justificación. Usted, hermano, ha sido justificado por la fe. ¿Qué significa eso? Cuando usted permanece en Cristo, al final usted se va a salvar. Así de simple. No le voy a decir una estructura para que usted salga. Si usted está en Cristo, usted se va a salvar. El Espíritu lo va a santificar, el Espíritu le va a dar la fuerza y al final lo van a glorificar juntamente con Él. Usted se va a salvar. Porque en el reino del Hijo, allí, hermano, ahí todos somos vencedores. Aleluya. En el reino del Hijo, y Pablo decía, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separa del Hijo. Todo aquel que es parte de ese reino que está en Él, va a vencer al diablo, va a vencer al reino de las tinieblas, va a vencer. Somos más que vencedores. Hay que permanecer en Cristo. Y de hecho, le hace Romanos 8, se lo ponga en asignación, verso 28, enfatiza. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y luego comienza a hablar de la justificación. El que es justificado, el que es predestinado, justificado, al final será glorificado. Pero si usted lee Romanos 8, no que quiera desviarme del tema porque tiene que ver. Si usted lee Romanos 8, en el 29 y 30, cuando habla de la glorificación, Pablo lo hace en presente.
O sea, déjame ver técnicamente que la glorificación es lo que ocurre cuando uno está en Cristo. Pero bíblicamente no es así. O sea, usted va a ver otros pasajes que la glorificación es futura. Es un cuerpo glorificado. Pero el que está en Cristo ya tiene la seguridad de glorificación. Por eso, hermano, Juan 16, 33. Estas cosas las he dicho para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Al final, las promesas de Dios están cercanas, pero usted no puede, hermano, separarse del Señor. Todo esto, escatológico, nos da esperanza para que usted no se separe del Señor. Romanos 8, léalo. Apocalipsis completo, léalo. Segunda de Pedro 3, léalo. Para que usted vea que estas promesas escatológicas lo llevan a la santificación, lo llevan a una vida más recta. Por eso el libro de Apocalipsis va a finalizar 22:11 con esto. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, siga practicando la justicia. Porque al final, conocer todo esto nos lleva a una vida más devota a Dios, nos lleva a confiar más en Él. Esta es la idea de poder entender lo que es la consumación de todas las cosas. Así que en síntesis, finalizo, paso a la pregunta si hay. La Biblia nos está contando una historia del Rey Jesús, su reino y su pueblo. Pero todo esto se entenderá a medida que veamos los pactos o la revelación progresiva que fluye en la narrativa, en las dispensaciones que se dan dentro de la historia. Todo esto nos lleva a contemplar la gloria de Dios y su gran plan de salvación. Y voy a leer 2 versos que son de Apocalipsis en otra traducción, la NTV. Apocalipsis 21, 3 al 4. Dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. ¿Miren eso? Yo les dije ahorita que el cielo no era el destino final, que el cielo bajaba a la tierra. En Apocalipsis está diciendo: miren el hogar de Dios. ¿Dónde está viviendo Dios? En la tierra, en Nueva Jerusalén. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Yo no sé, hermano, si esto me causa gozo, tristeza, yo no sé. Pero a mí me da gozo, hermano. Y créanme que esto me lleva a humillarme. Saber que Dios ha guardado todas estas cosas para gente como nosotros, que somos tan infieles y malos a veces. Simplemente yo tengo que mirar la vida y decir: wow, tú tienes gracia sobre gracia. Todas las veces, hermano, que yo le he fallado a Dios. Si Dios en el tribunal de Cristo llegase a revelar, en ese tribunal, que vamos a ser juzgados en un momento, llegase a revelar todas las cosas que yo he hecho en su contra, en contra del prójimo, créame, hermano, que yo sería uno de los pecadores más grandes. Como decía Pablo, porque al final estamos tan desahuciados hasta cierto punto. Al final estamos tan mal parados que no hay forma de que nuestra vida tenga sentido si no está en Cristo, de su justicia. Todas estas cosas, hermano, dan una garantía buena que Dios quiere hacer cosas grandes. Así que, si hubiese alguna pregunta, hermano, este es el momento. Algo que quiera preguntar, alguna duda concerniente a la escatología, puede ser de la primera clase, segunda, tercera. Este es el momento, hermano. No se quede con su duda, para eso saqué estos minutos. Si quiere beber el agua, si tiene alguna duda, pregunta, en confianza. Posiblemente, y esto es muy interesante porque cuando Jesús venga, creemos que va a venir la Nueva Jerusalén, pero hay que recordarnos que en la tribulación van a haber grandes terremotos y la tierra va a ser afectada. O sea que va a haber cambios geográficos. Entonces, cuando el Señor venga, va a comenzar una restauración que no va a ser plena. Aunque sí creemos que va a ser en Jerusalén, pero posiblemente van a haber varios cambios, ¿ves? Geográficamente. La Biblia dice que las islas van a desaparecer, ¿ves? O sea, va a haber mucha diferencia en el aspecto geográfico. Por eso al final esta tierra tiene que ser renovada y restaurada. Y de hecho, según Pedro 3, cuando se habla del día del Señor, se afirma que los cielos y la tierra van a ser destruidos. Pero posiblemente esa destrucción, como la menciona Pedro, por el fuego, es para una purificación.
como si fuese para purificar la tierra. Dios no tiene que hacer una tierra nueva desde cero, sino que los mismos elementos de la tierra los va a utilizar para hacer algo nuevo. Y es el caso de la salvación. La salvación también se conoce como un nuevo nacimiento, la regeneración. Y en la regeneración, Dios hace cosas nuevas con nosotros, con este cuerpo. O sea, Dios no te pone en un estado angelical, ni te lleva al punto de que usted crea que solamente el alma es bueno y el cuerpo es malo, no. Cuando usted está en Cristo, usted puede diferenciar entre la carne y el espíritu, pero aún así es un mismo ser. O sea, Dios no crea algo nuevo, sino que con lo nuevo hace, con lo viejo, que somos nosotros, ¿sabes? Hace algo nuevo. Entonces esta tierra, Dios la va a restaurar y la va a expulgar. Y posiblemente el elemento que utilice es el fuego. Así que yo creo que en esa restauración, ahí es que vienen los cambios gráficos que se van a reflejar ya en el capítulo 21 y 22, que es con el descenso de la Nueva Jerusalén, ahí viene la nación y todo eso. Digamos que el capítulo 20, como un reino intermedio, pues los cambios los van a hacer estar notados. Ya en el capítulo 1, que por esa función, el reino del Hijo y del Padre, pues ahí todo iba a ser perfecto. Ahí yo sé que va a haber varios cambios gráficos, etc. Pero durante el milenio, pues va a haber mucha similitud, aunque también diferencia por los juicios que caen. Otro hermano, sí. Sí. Claro. Confianza. Dice, la Nueva Jerusalén ya existe en el cielo. Pronto vendrá a la tierra como la ciudad de Dios, esperada por Abraham y todos los fieles, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué verso es de Hebreo? Está en Apocalipsis capítulo. ¿Pero un comentario o está hablando? Ok, sí, porque ahí está uniendo una parte del versículo de Hebreo 11. Lo que pasa es que los personajes de antes, por ejemplo, Abraham, todos estos personajes, dice el escritor de Hebreo, que ellos miraron hacia la ciudad de arriba y se vieron como extranjeros y como peregrinos. Entonces, en este sentido, es importante entender esto. Los personajes del Antiguo Testamento, ninguno de ellos tenía la mentalidad de nosotros de que el cielo, digamos, fuese el destino final, sino que la mentalidad de Abraham, de estos personajes, era que Jerusalén fuera restaurada. A veces que en Jerusalén se daba la ley, en Jerusalén estaba el templo, y para ellos lo más grande es Jerusalén, porque al final el Mesías iba a reinar ahí. O sea, nunca estos personajes tuvieron la mentalidad de que se fueran, digamos, al espacio a vivir con Dios, porque siempre Dios vivió con ellos en Jerusalén. Ahora, el asunto, y esto también puede afirmarlo con Ezequiel. En Ezequiel 40 se ve una restauración de Jerusalén. Y esa Jerusalén tiene cambios significativos, especialmente en el templo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios va a cumplir las promesas de Israel, las va a cumplir los pactos, pero eso lo va a hacer aquí en la tierra. O sea que al final, como Dios es el Dios de Jerusalén, lo que le va a cumplir lo va a hacer en la tierra. Y eso no da peso de que Dios no va, digamos, a cumplir su promesa en el aspecto de llevarnos al cielo, que las cosas finales no son el cielo. Como Dios es el arquitecto de Jerusalén, Dios fue el que la diseñó, al final Dios va a restaurar en Jerusalén el templo de esto. Miren qué importante, el propio templo de Jerusalén va a estar. ¿Cómo va a ser? No estoy seguro, pero va a haber un tercer templo, posiblemente un tercer o cuarto templo. Y lo interesante de esto es que Jesús, la Biblia dice, que es el templo. ¿Ven? Ahora, estos, digamos, un templo simbólico, etc., o un templo físico, no quita la realidad de lo que es el templo. El templo es el lugar de encuentro con la presencia. Y la mejor manera de tener acceso a la presencia es a través de Jesús. Por eso el Apocalipsis enfatiza que Jesús es el templo. Ahora, no es paradójico, porque si usted mide la Nueva Jerusalén, las medidas forman un cubo. Y un cubo, un templo. Así eran los templos de antes. O sea que la misma Jerusalén, usted puede ver la foto, ¿cómo es? Es un cubo. O sea, es un templo vivo. Al final, el templo significa eso, que Dios va a habitar. Ahora, como Dios va a habitar en un templo, no se realiza la tierra, pero con Jerusalén restaurada y todo eso. O sea que yo creo que eso es lo que se va a ver la hermana. Sí. Sí. Se le va a hacer más difícil. Sí. Eso es lo que se queda en el rapto. Sí, se le va a hacer más difícil para poder Sí. ver la salvación. Sí. Y el
Ok. En la Biblia aparece, en Apocalipsis específicamente, aparece varias veces ese término. Por ejemplo, la bestia surge del mar. Y ahí usted puede ver que es simbólico. Por lo menos Apocalipsis, como mantiene un lenguaje apocalíptico, o ese género apocalíptico, pues puede ser posiblemente que el mar sea, digamos, simbólico. Porque no creo que yo no tenga que hacer mal, que el mar es bueno. De hecho, hay un río. La Biblia presenta que hay un río en Nueva Jerusalén. Y los ríos pues se conectan con los mares. Así que es posible que sí haya mal, pero el mar quizás como el símbolo del caos, no. Porque ya el diablo fue echado en el lago de fuego en el capítulo anterior. Sí. Y en torno a lo otro, realmente la Biblia no especifica qué ocurre si un cristiano se queda en el rapto. De ahí han surgido varias hasta películas, que lo que es el behind, dejaron atrás y enseñaron a la gente cómo actuar si una persona pues se quedaba, tenía que volver a la iglesia, le enseñaban pues que tenía que recibir al anticristo. Y ha surgido posturas de eso, pero realmente la Biblia no especifica qué pasa si un cristiano se queda. El énfasis es que hay que ser fiel en ese momento al Cordero y no a la bestia, porque si se deje sellar, se va a perder. Ahora, si alguien se queda, no es por un simple descuido, no es porque ese Dios te ignoró. Si alguien se queda en el rapto es porque desechó la gracia, porque el que está en Cristo va a ser salvo. Quizás ese Dios te estaba desanimado, pero si usted es el Señor, Dios lo va a salvar, porque la salvación es en Cristo. No es que usted se salva por estar en Cristo, más porque usted oró hace día y ayunó y se congregó toda la semana. Eso es parte de la vida cristiana, pero usted no le puede añadir algo a la salvación. Usted se salva porque usted está en Cristo y se acabó. Todos los que están en Cristo se van a salvar en el rapto. Los que no están en Cristo, fue porque desecharon la gracia. O sea, el desechar la gracia te lleva al libertinaje y a la apostasía. O sea, una persona que se queda en la tribulación posiblemente puede ir directito al culto del anticristo por una apostasía y puede ir directito al sistema de la gran ramera por libertinaje. O sea, alguien que se quede tiene quizás posiblemente una probabilidad poca de salvarse, porque el que se queda porque básicamente está viviendo una vida de tibieza y ya el cristiano tibio está practicando el pecado. Hay gente, hermano, que pecan y no temen, hacen cosas escondidas. Y quizás nuestro contexto no es tan grande, pero no es tan notable. Pero hay muchos pastores hoy día, que son pastores, otros concilios, evangelistas, ministros, etcétera, que practican el adulterio, la fornicación, un montón de cosas, y hay pastores que lo siguen haciendo y deshaciendo. Y esa gente yo la voy a vomitar, porque hace tiempo desecharon la gracia. Esa es una gente que se va a quedar. Y posiblemente, si no se arrepintieron ahora, mucho menos en ese tiempo. ¿Ves? Porque obviamente, un pastor ministro que tenga adulterio y siga administrando, es porque hace tiempo contristó al espíritu y posiblemente hace tiempo el espíritu lo abandonó. Y así está en ese estado, cuando venga el rapto, ocurre lo que le dice la Odisea: Dios los va a vomitar. Los va a vomitar porque un día fueron del cuerpo, pero los vomita porque ya no sirven. Y el cuerpo vomita lo que no sirve, lo que está descompuesto. Eso es lo que el cuerpo expulsa en un vómito. Entonces, en ese sentido, alguien que se queda no es por un simple descuido, no es por eso. O sea, alguien que se queda es porque desechó la gracia. Al final debe ser por eso. Porque el que está en Cristo, créame, hermano, aunque quizás pueda haber un punto que nos descuidemos un poco, aún así el Espíritu Santo va a producir un clamor para que usted se avive, siempre va a haber un mensaje de: mira, levántate, fuerza. Pero alguien que se quede es más por esa línea, que desechó posiblemente lo que la gracia. Entonces, estas iglesias que han liberado bien terrible y han caído en una apostasía bien terrible, si tienen Cristo, ¿se van o se quedan? Hay que tener cuidado cuando hablamos de iglesia como local y de la iglesia, ¿ves? Si vemos el aspecto local, hay muchas congregaciones, pero casi siempre en congregaciones así hay remanentes, ¿ves? Como fue el caso de Tiatira, de Pérgamo, que eran iglesias malas, pero eran siempre fieles. ¿Ves? Que puede ser que hay una iglesia que esté practicando cierta apostasía, pero posiblemente allá hay gente entre Dios, hay un remanente. Y ese remanente siempre sirve en algo. Si hay un remanente es porque posiblemente hay vidas que no quieren salvar en esas iglesias, ¿ves? Entonces posiblemente, aunque haya iglesias así, no significa que se va a perder completamente, ¿ves? Ahora, los líderes, los que están al frente, que están practicando la apostasía, pues la apostasía literalmente es eso, un declive, un abandono de la fe. Y si la fe es el medio para ser salvo, y alguien apostata, no puede ser salvo, se va a quedar. Pero en ese sentido, no puedo decir que una iglesia entera se queda, porque casi siempre en las iglesias, en términos locales, siempre hay gente de Dios.
Aún de hecho en iglesias católicas hay gente de Dios. Hay gente que ora en ayuno, que tuvo experiencia real. La hermana Gloria es de la iglesia católica y en sus primeras semanas, como en su primera momento así de ser convertida, pues ella oraba en la iglesia católica. De hecho, oraba en lengua en la iglesia católica. Y de la sacó de la iglesia católica y después esa un pastor Manuel. O sea, al final van a haber gente que se va a convertir en la iglesia católica y Cristo viene y se va a salvar. Ve que en sí la salvación es por Cristo. Y todos aquellos que estén en Cristo se van a salvar. Aunque pueden estar mencionando iglesias malas, pero si están en Cristo, pues se pueden salvar. ¿Ves? Después que no practiquen lo que se llama la profundidad de Jezabel, de Satanás, pues eso no lo ven. Pero mientras se alinea eso, pues ya cambia el programa. Ahora mismo, que yo la sacaba de la iglesia, pues así poco a poco la llevo el conocimiento pleno. Pues a mí me sucedía la proximidad que yo no pudiera hacer el evangelio, que me enseñaran algo que no era como que bíblico en su contexto. Hasta que después el Señor me permite tener el conocimiento pleno. Que a veces eso le pasa a la persona, no necesariamente que lo hagan con mala intención. A veces puede ser por falta de conocimiento, a no ser que el evangelio, a no tener a alguien que me llame a tomar con ellos. Porque eso me pasó muy personalmente. Sí, y la Biblia habla de diferentes etapas en la vida del creyente. Algunos son niños, bueno, de hecho, bebés tomando leche, otros son niños, otros son jóvenes, otros son ancianos. Un anciano que no lo va a buscar igual, a un joven tampoco, los jóvenes son fuertes, también son malignos, pero un niño, un recién nacido, no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y posiblemente en esa iglesia hay niños, hay bebés. Llegaron allí, porque fueron los que escucharon, están allí, son salvos. Si viene Cristo, se van a ir. Lo importante es eso, que mucha de esa gente no termina sacándola de ahí. Lo importante es estar en Cristo. En el milenio, donde ya sea encadenado, Sí. van a ver los que están en Jerusalén, van a ver desechados también. Se supone que en el milenio solamente entran los salvados. Segunda Tesalonicenses especifica que Cristo va a venir en juicio, como se llama Apocalipsis, y todos los que entran en el reino son gente salva, pero algunos van a entrar con un cuerpo no glorificado. Y esa gente van a procrear. ¿Ves? Esa gente, como no tienen un cuerpo glorificado, pues pueden procrear. Y esa gente que nace en el milenio son posiblemente los que el diablo engañe más tarde. ¿Ves? Que van a haber gente que van a procrear y van a nacer. Ahora, ¿por qué al final la gente posiblemente no va a seguir procreando? Porque al principio en Génesis dice que el hombre se mira a su mujer, y una de las cosas, uno de los propósitos es que se multiplique para que llene la tierra. Los que van a seguir procreando. Exacto, los que nacieron en el milenio, que no tenían un cuerpo glorificado. Pero al final la procreación es para llenar la tierra. Pero una vez que la tierra está llena de gente redimido, pues ese propósito no va a hacer falta. ¿Ves? Que por eso es que es difícil que en la realidad pues, la gente siga procreando. Porque ese propósito de procrear es multiplicados, llenar la tierra. Y ya la tierra va a estar llena de la gloria de Dios, va a estar llena de redimidos. No va a hacer falta. Esa. Sí, otro pregunta, hermano, para finalizar. ¿Duda? No sé si el hermano Irán tenía algo que decir. No, pregunta. Está bueno. Gloria al Señor, hermano. Si no tienen duda, pregunta, por eso vamos a estar puestos en nuestros pies. Vamos a orar en esta hora por el Señor. Aleluya, bueno Dios. Dios es bueno, hermano, para siempre su misericordia. Dios es fiel, es verdadero, agárrese de esas promesas. Yo quiero, hermano, voy a entregarle estudio y hacer una oración para despedirnos. Anuncio que el jueves estamos aquí, si no me equivoco, el punto es aquí, pero el Señor, la semana próxima, ya yo le envié el flyer al Pastor Play, ya se va a estar, esta semana se anuncia lo que es la campaña, pero la semana próxima es que oficialmente se va a estar dando, campaña evangelística. Ahora por eso va a ser en Sanford, 2 días en Sanford, y el domingo en el templo. Así que Dios se va a glorificar. Y nos sigamos orando por el Congreso de Nama. Y si hubiese algo, un culto especial, pues se va a estar anunciando. Así que, hermano, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por esta serie de escatología que nos permitió dar. Y de esa forma nos vamos a despedir este lugar, pero no en su presencia. Así que vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos regala de poder estar aquí en este lugar. Gracias por la palabra que pudimos dar en este mes, Señor. Gracias porque los hermanos han participado, sé que nos hemos edificado, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Yo te pido en esta hora, Padre, que esta palabra no quede vacía, que penetre, que la podamos compartir, que sigamos creciendo para glorificar tu nombre y que tú nos ayudes, Padre, en lo que resta de semana, Señor.